La Guerra de Secesión Americana fue un conflicto que se dio en 1861 y 1865. Fue un conflicto civil que marcó profundamente la historia de Estados Unidos. Este enfrentamiento se dio a través de la Unión de los Estados del Norte y la Confederación de los Estados del Sur. Las razones que hicieron que esta guerra surgiera fueron las diferencias irreconciliables sobre la esclavitud, los derechos del Estado y el modelo económico. En el siglo XIX, la tierra de la libertad, la esclavitud era completamente legal, aunque con la llegada del capitalismo del norte, su economía se basó en la manufactura de productos, por lo que la llegada de la esclavitud no era tan común debido al no tener salarios o remunerables. Los trabajadores blancos no podían competir en el mercado laboral. Además, los burgueses buscaban mercados más abiertos donde los trabajadores sean potenciales consumidores, algo que no pasaba con los esclavos. Además, se buscaba que el Estado reduzca el financiamiento a la importación de esclavos provenientes de África. En cambio, los estados del sur era una historia completamente diferente. La economía se basaba en el tipo agropecuario, por lo que la mano de obra esclava era necesaria. Por eso había múltiples tensiones entre el norte y el sur, ya que además los terratenientes del sur no veían con buenos ojos este nuevo sistema. Finalmente, todo estallaría en mayo de 1861, cuando la artillería confederada atacaría a Fort Sumter. Tras esto, una semana después, Virginia, Kentucky, entre muchos otros, abandonarían la Unión y se unirían a los confederados, estallando así la Guerra de Secesión Americana. La guerra se libraría todo lo largo y ancho del territorio americano. Sin embargo, hubo 4 frentes principales, el primero siendo el de Nuevo México, que al principio sería dominado por los confederados. Luego el marítimo, que gracias a la industrialización de la Unión Americana es que lograrían imponerse sobre la poca armada confederada, instaurando un bloqueo naval que se perpetuaría por toda la guerra. Tras esto, el 4 de julio, Gettysburg se rendiría ante la Unión, causando una división entre el territorio de los confederados, lo que causaría grandes victorias de la Unión. Tras esto, el mando de los confederados decidiría lanzar la campaña de Overland, misma campaña que tenía los objetivos de la campaña de Maryland. Sin embargo, esta fracasaría debido a las múltiples bajas y no tomaría ningún objetivo que se buscaba. Como un pequeño paréntesis, Robert E. Lee fue un general confederado que muchas de las victorias de estos fueron mérito suyo. Aún siendo de los confederados, decía que la esclavitud era algo inmoral y que debía ser destruido debía ser abolida. No se unió a los confederados por querer proteger el derecho esclavista, sino por la lealtad a su estado. Es verdad que tuvo esclavos, sin embargo, estos fueron heredados de su suegro, que en su testamento decía que se le respetara la libertad. Incluso antes de la emancipación, el propio Lee liberó a sus esclavos. A pesar de nuevo, luchar para los confederados, sus enemigos de la Unión sí los poseían. Fue hasta la emancipación de Lincoln que finalmente se vieron obligados a soltarlos. El frente occidental, ubicado en Virginia, y el frente oriental, ubicado en Arkansas. Al principio, los confederados tendrían varias victorias estratégicas. Sin embargo, la Unión tendría el doble de población que los confederados, lo que daría una ventaja numérica. En 1862, el general Robert E. Lee dirigiría la campaña de Maryland, que tenía como objetivo principal el llevar la guerra al territorio de la Unión. Finalmente, esta campaña desembocaría en la batalla de Antietam, una de las más sangrientas de la guerra, en donde terminó en un empate técnico. Tras esta dura batalla, el presidente Abraham Lincoln llamaría una emancipación de los esclavos, en donde declaraba libres a todos los hombres afroamericanos o afrodescendientes
que lograran llegar al territorio de la Unión. Gracias a esto, muchos voluntarios de esta misma etnia se enlistaron en el ejército, aumentando en sobremedida los números. En 1863 se comenzaría la batalla de Gettysburg, en donde Lee volvería a tomar el mando de las tropas confederadas. En la campaña de Gettysburg, en donde llegarían por Virginia, pasarían por Maryland y finalmente se enfrentarían a la Unión en Gettysburg, en donde en un principio los confederados tomarían una ventaja, ya que empujarían a la Unión hasta el sur de la ciudad. Sin embargo, tras un ataque frontal que fracasaría, terminarían retirándose de nuevo hasta Virginia, en donde esto sería un punto decisivo para el resto de la guerra. De regreso a la guerra, la cantidad de bajas sufridas afectó más fuerte a los confederados y tuvieron que tomar un rol más defensivo, dejando en evidencia que no estaban listos para una guerra de desgaste. Por otro lado, se llevó a cabo la marcha de Sherman, una marcha comandada por el general William Sherman. Una campaña de guerra total que abarcó desde Atlanta hasta Georgia, lo que llevaría al sitio de Petersburg, en donde Sherman acorralaría a Lee. Tras tomar la ciudad, Lee intentaría reunirse con el resto del ejército confederado para continuar la guerra. Sin embargo, sería de nuevo acorralado en medio camino y obligado a rendir sus tropas el 9 de mayo de 1865 en Virginia. Más tarde, el presidente Davis sería capturado en Georgia, lo que causaría que los restos del ejército confederado se rindiera poco a poco, acabando la guerra. Como consecuencias, el presidente Lincoln sería asesinado en un teatro, lo que martizaría complicando la reconciliación entre el norte y el sur. Tras la muerte de Andrew Johnson, le sucedería y comenzaría la llamada Era de Reconstrucción, en donde ocuparía los territorios de su hasta 1870 y se crearán leyes para la prohibición de la esclavitud y la igualdad como agradecimiento a los voluntarios negros durante la guerra, dejando unos 60,000 muertos, que aunque fueron más de la Unión, proporcionadamente afectaron más al sur. Además, la falta de mano de obra, el daño a su infraestructura y el cambio de su modelo económico, además que los crímenes relacionados a temas raciales serían mucho más comunes, surgiendo de propio veteranos Ku Klux Klan. Mi reflexión sobre esta actividad de grabar un video sobre un evento histórico como la Guerra de Secesión me permitió reflexionar profundamente sobre las condiciones de los derechos humanos en el siglo XIX. En esa época, los derechos básicos como la libertad y la igualdad no estaban garantizados para todas las personas, y la esclavitud era uno de los ejemplos más claros de esas desigualdades. Fue impactante darme cuenta de cómo millones de personas eran privadas de su humanidad simplemente por su color de piel o por las condiciones sociales de la época. Esto me llevó a valorar los avances que hemos logrado como sociedad en temas de derechos humanos, pero también me hizo reflexionar sobre cómo, a pesar del progreso, muchas de estas luchas todavía no han terminado. Todavía enfrentamos desigualdades y discriminaciones en la actualidad. La segunda actividad, eje, que consistió en investigar más a fondo, fue una parte fundamental para mi producto final. Me proporcionó contexto histórico mucho más claro y profundo, permitiéndome comprender los eventos de la Guerra de Secesión con la defensa de los valores universales como la justicia, la igualdad y la libertad. Al investigar los discursos de figuras como Abraham Lincoln y documentos clave como la Proclamación de Emancipación, entendí estas acciones buscaban transformar una sociedad profundamente desigual. Esto enriqueció mi análisis y me dio herramientas para comunicar de forma más clara por qué la Guerra de Secesión no solo fue un conflicto político-militar, sino también una lucha por los derechos humanos. Finalmente, lo que más disfruté de esta clase de historia fue cómo logró conectar con el pasado con el presente. No se trató únicamente de aprender nombres o acontecimientos, sino de entender cómo las luchas de esa época todavía tienen un impacto en nuestra vida actual. Esto me ayudó a reflexionar sobre la importancia de seguir trabajando por un mundo más justo y equitativo.
Además, el hecho de trabajar en un formato creativo como un video hizo que todo fuera más dinámico y emocionante. Me dio la oportunidad de explotar mi creatividad al máximo.